cuando alguien toma la decisión, sabe la decisión que está tomando. Y que lo experimente lo que se ha bautizado. ¿Cómo se sentía antes de bautizarse, ahora que se bautizó? La diferencia que hay. Uno se siente como que algo seguro, se siente libre. Ya no hay atadura, ya no hay cosas que nos ate. Nos sentimos libres, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bautizar un niño dependerá de su capacidad o razonamiento. ¿A qué edad fue bautizado Jesús? A los 30 años. Sí, ahí miremos. A los 30 años fue bautizado Jesús. ¿Y por qué no lo bautizaron cuando estaba por allí en la sinagoga, que estaba por ahí metiéndose en la sinagoga con María, que se le extraviaba? Que es el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Jesucristo vino aquí a darnos ¿qué? Ejemplo. ¿Y nos está dando ejemplo de qué? De bautismo. Jesús fue presentado a los 8 días de su nacimiento. No vayamos a confundir el bautismo con la presentación de niño. Un niño se puede presentar a los 8 días de nacido. Y hay mamás que dicen: no, es que está muy chiquitico, vamos a esperar que tenga 3 meses. Y pasa los 3 meses, no, vamos a darle otros 3 más. Y cuando quiera ver, ni el niño ni ella, ninguno de los dos aparece por la iglesia. Porque está parida y no puede caminar, pero para la iglesia. Para otro lado sí puede caminar. Los niños se presentan a los 8 días. Que de pronto que el camino está un poco maluco, que no han arreglado la carretera, que todavía tiene un poco de tierra encima. Bueno, está bien, vamos a esperar que esté un poquito más duro. Pero Jesús fue presentado a los 8 días, pero fue bautizado a los 30 años. Tremendo, ¿ah? ¿Qué pasó de Jesús al llegar a los 30? ¿Por qué no se bautizó? La pregunta, para disfrutar, podemos decir que es un falso concepto para los unitarios acerca del bautismo en agua. ¿Se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús? Es la pregunta. Y esa controversia surge en la Biblia, porque en la Biblia cuando se narra que los apóstoles bautizaron, se menciona que lo hacían en el nombre de Jesús y no en el nombre de las 3 personas de la Trinidad. Vuelvo y lo voy a repetir: Trinidad no está en la Biblia. Pero nosotros, para ser más explícitos y que nos puedan entender, hablamos de ese triuno. Si en los unitarios hablan de uno, nosotros hablamos de triuno. Y no estamos hablando de deidad, estamos hablando de Trinidad. No estamos hablando de 3 deidades. Estamos hablando de 3 personas. Aleluya. Eso lo podemos ver en escatología. Gloria a Dios. Esa es una de las bases que algunos grupos usan para torcer la doctrina de la Trinidad o incluso de la salvación misma. Cuando nosotros hablamos de la Trinidad, no es porque en la Biblia nos dice de esa Trinidad, sino que nosotros estamos hablando de las 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Las 3 funciones que presentan las 3 personas, para que seamos claros. ¿Ustedes me están entendiendo? Los que nunca habían oído me están entendiendo. Gloria a Dios. Entonces,
Esa es una de las bases que algunos grupos usan para torcer la doctrina. Aquí algunos versos que usan en Hechos 2:38, Hechos 2:38, Pedro le dijo, oigan claro, arrepentíos y bautícense. ¿A quién se lo estaba diciendo? Arrepentí, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el que se bautizaba en el nombre de Jesús recibía el don del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí estaba la deidad. Y podemos decir la Trinidad. Porque ya el Padre lo conocía. Ahora al llegar Jesús, aleluya, al llegar Jesús, llegaba inmediatamente el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Llegaba el Espíritu Santo. Hechos 10:48, y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 19:5, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Estos son los versos claves que cogen los unitarios para conformar una doctrina. Un texto, nosotros no podemos hacer doctrina de un texto. ¿Y por qué enfatizaban los apóstoles? Bautícense para arrepentimiento en el nombre de Jesús. Y se lo decía a muchos judíos que se convertían solo con el hecho de que ellos conocían al Padre, Jehová, Yahvé o Alá, que ellos le mientan. Esa es una forma de llamar a Dios y hacen cosas que va en contra de la Biblia. Sacrificio, cosas. Pero sabe que cuando los apóstoles le decían bautícense, arrepentíos y convertíos, me llama mucho la atención eso. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí lo que le estaba enfatizando era que reconocieran a Jesucristo, porque ellos podían bautizarse en el nombre de otro. Es más, hay una secta que se bautiza en el nombre de los muertos. ¿Sabe cuál es? ¿No sabe? Los mormones. Eso que usted ve con la combatica, camiseta blanca, bautizan en el nombre de los muertos. Hermano, lo que pasa es que, gloria a Dios, como le dije, hay muchos que les gustan otras cosas, pero ser cimentado en doctrina, estudiar lo que es doctrina, estar cimentado, eso es hermoso. Esto que estamos viendo en estos 3 días que hemos visto es una escuela bíblica. Que para aprender esto hay que ir a un seminario. Hay que ir a un seminario extensivo si lo queremos aprender rápido. Hay que ir a un centro bíblico de enseñanza para que nos enseñen esto. Porque esto usted va y no lo escucha en las iglesias. En la iglesia usted escucha prédicas de esas que a la gente le gusta escuchar. Pero doctrina que a usted lo simiente, que a usted, hay muchos que ni les interesa. ¿Para qué? El caso es más sencillo de lo que parece. Hay por lo menos 2 formas complementarias de entender esto.
Primero que todo, por identificación. Cuando el libro de los Hechos registra que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, no necesariamente está detallada la palabra que ellos usaban a la hora de sumergir o bautizar a las personas, sino sencillamente estaban señalados con qué autoridad o bajo qué ministerio estaban bautizando ellos. Porque una cosa era cuando ellos iban a bautizar, iban a sumergir en las aguas. Pero cuando ellos les hablaban en el nombre de Jesús, estaban predicando el nombre de Jesús. Estaban dando a conocer en el nombre de Jesús. Otra cosa cuando iban a sumergir en las aguas. ¿Qué término usaban? Ya que nadie podía bautizar por bautizar, sino tenía que ser con la comisión de alguien superior. Y por supuesto, esto no lo decimos por nosotros mismos. Miremos cómo en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el verso 7 al 10, lo que dice la palabra. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. ¿De qué estaba lleno Pedro? Del Espíritu Santo. ¿Y a quién mencionó? En el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Pedro estaba hablando con autoridad, estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, le digo a ustedes que en el momento cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo. No tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea contristado. A la medida que nosotros dejemos que Él fluya, así vamos a crecer nosotros la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo único que tenemos que poner en práctica para cada día ser más lleno, tener más poder, tener más autoridad. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Las palabras potestad y autoridad en el nombre, o sea, son sinónimas. Cuando habla de potestad, autoridad, se puede hablar de la misma manera. Cuando Lucas registra el bautismo de Jesús, estaba señalando que estaban bautizados bajo la autoridad de Cristo. Esto es bajo un solo ministerio. Aleluya. Y la gente necesitaba saber esto para que todos puedan llegar a la unidad de la fe. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4 del 3 al 5 dice la palabra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Recuerdan cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró a 12 discípulos? Una de las preguntas que le hizo fue: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Pablo les preguntó. Obviamente, eso no significa que cuando fueron sumergidos fueron bautizados en el nombre de Juan.
Porque me imagino que cuando Juan iba a bautizar, él no decía yo bautizo en mi nombre. Pero en ese entonces decían en el nombre de Juan. Aquí vemos que fueron bautizados bajo el ministerio de Juan, el Bautista. Es como, por ejemplo, a usted le preguntan, ¿y en dónde fuiste bautizado? En Jehová Jireh. En el ministerio Jehová Jireh. No es que fuiste bautizado en el nombre de Jehová Jireh. Es una forma de decir, de identificar en dónde fuiste bautizado. Pero Jehová Jireh bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Enseguida Pablo les dice que Juan solo anunciaba un ministerio superior, el de Cristo. Entonces fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a buscar para concluir. Hechos 19 del 1 al 5. Hechos 19 del 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a cierto discípulo, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él. Esto es en el nombre de Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí está la palabra. Es decir, bajo el ministerio de Cristo. Gloria a Dios, a su nombre. Entonces, decir que unos bautizaban en el nombre de Jesús era diferenciarlo de otros bautismos o ministerios, que por la época eran muchos, no solo el de Juan o el de Jesús. Por complemento, por otra parte, bautizar con la autoridad de Jesús necesariamente quiere decir que se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo y Jesucristo es uno solo. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que yo le dije? Si de pronto bautizamos en el nombre de Jesús o por algún motivo, o leo la palabra en el nombre de Jesús, yo no estoy excluyendo al Padre y al Espíritu Santo. Yo no lo estoy excluyendo. Porque en uno va todo. Pero yo no puedo quedarme, te bautizo en el nombre del Padre. O yo no puedo quedarme, te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Ni tampoco me puedo quedar, te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque antes de entregar esta comisión, Cristo dijo en Mateo 28, 18: toda potestad y autoridad o en su nombre me es dada en el cielo y en la tierra. Por esto los apóstoles bautizaban en el nombre o con la autoridad de Jesús, y lo hacía repitiendo su instrucción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la comisión de Mateo 28, 19, que es que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el registro del libro de los Hechos no son una contradicción, sino un complemento. Porque Mateo 28, 19 señala la forma en que se debe hacer las cosas al detalle. Y en Hechos se enseña la autoridad con que se hace el bautismo y bajo qué ministerio para diferenciarlo de otros. Todo esto apunta a la unidad de gentiles y judíos en una sola iglesia.
Vamos a concluir. Gloria al Señor. Entonces, ¿está bien bautizar en el nombre de la Trinidad? Claro que sí. Y así debemos hacerlo para demostrar que estamos haciéndolo con la autoridad bajo el ministerio de Cristo. O sea, en el nombre de Jesús. Porque es falso su bautismo. Porque en su bautismo se enseña a negar la doctrina de la Trinidad. Se le enseña a ser más sectario que creyente en la palabra de Dios. Y todo esto ocurre en su bautismo en agua. Solo al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Aleluya. Es por el cual nos corresponde. Aquí, gloria a Dios, voy a darle la introducción de la terminación de este mensaje. Gloria a Dios. De la terminación de este mensaje. Jesucristo nos enseña a bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La doctrina importa. Esta es la última parte que yo dije, que no se perdieran. Gloria a Dios. Con esto yo voy a terminar, pero lo voy a terminar el miércoles. Lo voy a terminar el miércoles. Yo creo que todos los que estamos aquí, y el que no lo ha hecho es porque no ha querido. Creo que la mayor parte ha presenciado un bautismo. Y cuando se va a bautizar, se le dice, vaya, acompáñenos. Porque es tan necesario presenciar un bautismo, así como le invitamos para presenciar la cena del Señor. Con el hecho que yo no me vaya a bautizar, con el hecho que yo no me vaya a casar, con el hecho que yo no vaya a tomar la cena. Hay muchos que cuando le hablan de la cena dicen, no, eso no es para mí, y no van. Mano, vamos a bautizar. Salen para su casa o para otro lado porque yo no me voy a bautizar. Lo invitan por un matrimonio. ¿Y por qué va si usted no se va a casar? La misma cosa, porque son sacramentos del matrimonio, del ministerio, de la iglesia. Lo que es el bautismo, el matrimonio y la cena. Entonces, yo creo que usted ha presenciado en estos últimos días, en compañía de la iglesia, cuando nos reunimos solo para preguntar interiormente por qué el pastor hace tanto énfasis en el bautismo y que se realice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Realmente importa? ¿Es apropiado simplemente bautizar en el nombre de Jesús? El testimonio de ser salvados por Dios. O sea que la fórmula bíblica del bautismo es la fórmula trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay algo que se comunica claramente a todos los testigos. Cuando el nuevo creyente se sumerge bajo las aguas en el nombre, estoy hablando de la Trinidad, del Dios triuno. Estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. La salvación de cada pecador se completa con las tres personas de la Trinidad. Por lo tanto, es muy apropiado que el pecador dé alabanzas al Dios trino. O sea, en el agua como profesión de fe en el único Dios vivo y verdadero. Cuando Jesús instruye a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos de todas las naciones y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es una comisión que el Señor nos manda a nosotros. Pongan atención. Las tres personas distintas que son coiguales o coeternas, aleluya,
de la Trinidad no son tres deidades, tres personas distintas, para que me entiendan. No son tres deidades, no son diferentes, sino tres personas distintas conforme el único Dios verdadero que salva a los pecadores. O sea que el Padre creador, el Hijo salvador y el Espíritu Santo, ¿qué? El consolador. Aleluya. Qué lindo cuando nosotros entendemos esto, ¿verdad? Lo entendemos, no hay confusión, porque aquí hay muchos que dicen, no, pero es que yo me confundo. ¿Y sabe por qué se confunde? Porque no lee la palabra o porque no busca a quien le explique. Porque no busca a quien le explique. Y yo le puedo dejar una tarea a ustedes. Los que no han venido a estas enseñanzas, hágale preguntas de lo que ha aprendido acá. Hágale preguntas para ver qué le responde. Personas que deciden quedarse así. Hay personas que deciden quedarse así y le preguntan y contesta cualquier locura. Y no es que uno lo sepa todo. No es que uno lo sepa todo, porque nosotros también nos podemos equivocar. Y de las tantas cosas que he dicho en esta noche, tal vez me he podido equivocar en una. Pero por lo menos le pido a Dios que me dé sabiduría. No solamente para yo saber, sino también para enseñar. Porque Dios, a la medida que uno le va pidiendo, así también le da. También le da, hermanos. Gloria al Señor. Esta es la característica distintiva de los cristianos. Y eso es tanto como decir que la doctrina de la Trinidad es según la propia comprensión de nuestro Señor. O sea, la marca distintiva de la religión que Él fundó, si es que lo llamamos religión. Es vital importancia enseñar a los nuevos creyentes que cuando entren en el agua serán bautizados en el nombre del Padre que los eligió antes de la fundación del mundo. Pongan atención a esta parte. Gloria a Dios. El Padre que los eligió antes de la fundación del mundo. Efesios 1:2 lo dice. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está. Del Hijo que murió en ellos o por ellos en la cruz. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. 10:15 de Juan dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Hablamos del Padre. Aquí hablamos del Hijo que murió por ello en la cruz. Ahora hablemos del Espíritu Santo. Dice, y del Espíritu de Dios que los convenció del pecado y los llevó a un lugar de arrepentimiento y sumisión a Dios a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Oiga, presciencia, no dice presencia. Presciencia, algo que fue antes. Sí, anotado aquí. Dice, elegido según la presciencia de Dios, o sea que fuimos elegidos antes de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Aquí nos habla de Dios Padre, nos habla de Espíritu, nos habla de Hijo y nos habla de Espíritu. Para eso nos hablará nada más de Jesús. Note ese capítulo.
Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice que somos predestinados. Cuando habla de la presciencia. Aleluya. Los nuevos cristianos no deben confundirse con la fórmula trinitaria mientras están de pie en el agua durante su bautismo. Jesús ordenó la fórmula cuando se trata de la fe y la práctica. O sea que es fundamental construir sus posiciones doctrinales y formular sus posiciones de cómo vivir su fe basándose en las claras enseñanzas de Jesús. Si Jesús ordena algo, no hay necesidad de orar sobre ello o considerarlo, porque ya el Señor dio la orden. Aleluya. Los mandatos de Jesús nunca deben de rebajarse a nivel de una consideración. O sea, lo que tú piensas o lo que yo pienso. Aquí no es lo que nosotros pensamos. Si ya Jesús lo dijo, ¿por qué voy a orar para que pase? Si ya el Señor dio la orden. Si Jesús toma una decisión, si Jesús dijo algo, ¿por qué debemos de llevar en consideración en qué nombre debemos de bautizar? Si Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué yo voy a considerar entre lo que dijo Pedro, en lo que dijo Juan, en lo que dijo Pablo, en lo que dijeron los apóstoles, a lo que dijo Jesús? Aun si el mismo Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, nosotros seguimos la enseñanza, lo que nos dejó nuestro Señor Jesús, porque Él es el ejemplo a seguir. Él dejó huellas, las cuales nosotros tenemos que pisar para poder seguir. Aleluya. Bendito sea Dios. A su nombre. Lo dejamos hasta aquí. Dele la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En la próxima semana concluimos acá y usted se va a dar cuenta cómo nos va a dejar impactado.